Perú, con toda la red que se está conformando en Perú en diferentes industrias, hoy especialmente en líneas de energía. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Bueno, los que estamos aquí son el equipo de LiDAR Perú, LiDARIT y LiDARIT. En LiDARIT, pues nuestro propósito es digitalizar el mundo con precisión topográfica, que es un concepto bien importante para optimizar las labores de ingeniería, de diseño, de control, de monitoreo, tener toda la información de los proyectos digitalizada y online para que se pueda acceder a ella rápidamente y hacer analítica sobre esa información rápidamente. Básicamente, nosotros proveemos toda esta infraestructura desde el hardware para capturar la información hasta la plataforma de procesamiento, visualización y analítica pues, de todos estos datos en una suscripción muy sencilla. Y así, pues bajo esta metodología es que hemos realizado varios proyectos, entre eso este que vamos a ver hoy de líneas de energía. Antes de eso, pues comentar un poquito cómo se visualizan los datos. Todo esto funciona a través de LiDARIT Manager. LiDARIT Manager es esa plataforma que administra los datos que procesa, administra estos datos y permite visualizarlos online. LiDARITmanager.ai. Bueno, el punto .ai es porque es una plataforma que usa inteligencia artificial, se puede ir entrenando para diferentes análisis, las metodologías y demás para poderle sacar más valor a los datos que nuestro hardware captura, ¿cierto? En diferentes niveles, y es parte de lo que vamos a ver especializado en líneas de energía. Aquí se encuentra, en el caso de líneas de energía, digitalizado todo el estudio de la línea de transmisión. Y es muy importante porque esto nos permite pues, compartirlo simplemente con un link. No necesitamos que los colaboradores y demás expertos alrededor de un mismo proyecto requieran software especializados, sino que es todo online en un visor web. Y ahí mismo interactuar con los datos, medir, y eso se puede hacer incluso desde un teléfono, desde una tablet o un teléfono. ¿Qué datos se pueden obtener acá? Es monitorear pues, información detallada. En el caso de líneas de energía, hay muchos usos. Uno de esos es dentro de las servidumbres, encontrar los elementos que se encuentran dentro de esa servidumbre o dentro de esas distancias mínimas, que pueden ser elementos de infraestructura, vegetación o muchos otros elementos de infraestructura urbana o rural. Eso se detecta a partir de datos. LiDARIT Manager detecta todos estos datos, encontrando primero lo que son líneas de energía, diferenciando después lo que es vegetación de terreno, edificaciones y otros elementos, y después analizando cuáles de estos elementos están dentro de esos parámetros de líneas de energía, líneas de media, líneas de alta o líneas de baja, ¿cierto? Según las condiciones o las distancias mínimas o la servidumbre, según sean zonas rurales o zonas urbanas o vías. Entonces, estas distancias se encuentran a partir pues, de esos datos y nos permite pues, cuantificarlo y tener marcadas las zonas que son como las zonas donde se cumplen esos parámetros, esos criterios de búsqueda. Y eso es muy importante porque nos permite pues, optimizar planes de mantenimiento de la línea y tener toda la información organizada en una geodatabase, ¿no? KML, los archivos Shade, si se necesita sincronizar con alguna otra información, ¿no? Esto pues como información general. Esta información siempre geoetiquetada, todos los elementos de infraestructura e inventariado, ¿no? Con toda su tabla de atributos. Y esto incluye hasta elementos CAD, todos los planos, elementos de infraestructura, bueno, todo lo que les he venido contando.
Y como insumo también está toda la nube de puntos detallada, clasificada bajo esos criterios de búsqueda. Bueno, aquí entramos a ver lo que es el proyecto este que hicimos para Torres de Alta. Y aquí vemos la plataforma funcionando, que es, yo creo que Carlos nos puede ir compartiendo. Bueno, yo no sé, Carlos, si esto es, el proyecto se pueda compartir. Si se puede compartir, pues sería interesante para que las personas que están aquí puedan tener el link e interactuar con él y ver la información. Pero básicamente lo que vamos a ver allí es todas estas capas organizadas. Vemos incluso curvas de nivel online y vemos ya las torres encontradas y las líneas de energía, ¿no? Con sus catenarias, esto ya convertido en vectores a partir de la nube, que el proceso básicamente es, se escanea, el escaneo puede hacerse en dron o puede hacerse en vehículo o incluso caminando. LiDAR tiene sistemas multiplataforma que lo vas a poder llevar en un backpack, hacer el recorrido, o en un vehículo, vas por la vía escaneando todo lo que hay al lado y lado de la vía, ¿no? En este caso se hizo en un dron, todo el equipo de Carlos estuvieron volando, y después de que haces esa información, cuando se escanea, lo que se hace es reconstruir esa nube de puntos y después analizar esa nube de puntos, ¿no? Cuando se tiene la nube de puntos, que hay un concepto muy importante y es, que lo conversábamos ayer en otra reunión, es, bueno, una cosa es escanear la información y tener toda esa información que son montones de puntos, ¿cierto? Que en ocasiones son billones de puntos, y después es, listo, ¿cómo saco la información que necesito de allí? ¿Cómo obtengo esa información? Y eso es básicamente lo que hace el LiDAR Manager, es el complemento de nuestro hardware para que toda esta información la puedas tener, pues, de forma útil. Y aquí vemos parte de eso, que es ya la nube de puntos convertida en vectores, en líneas de energía con sus catenarias, y vemos acá estos vectores verdes que ustedes ven acá son las zonas donde se encontró vegetación. Eso hace parte de esa digitalización de la infraestructura. Podemos ver que es lo mismo que hace la plataforma. Ustedes pueden activar allí la nube de puntos. Ustedes ven acá a la izquierda las capas que están allí activadas, vías, franjas de servidumbre, las líneas, los contornos, los edificios vectorizados, pero todo esto lo pueden ustedes apagar y dejar solamente la nube de puntos y trabajar sobre la nube de puntos, ¿no? Donde van a encontrar, uno puede ir manualmente, aunque también en los criterios de búsqueda se puede configurar, es encontrar estas distancias mínimas donde se cumplen los criterios o no, y eso va a quedar, como se los va a mostrar más adelante, marcado, georreferenciado, etiquetado dentro de la plataforma. Entonces aquí ven líneas de energía, esas distancias ya calculadas, y uno también puede ir con la herramienta de medir y verificarlo, ¿no? Esta es la nube de puntos, esto es parte de la nube de puntos. Una ventaja de tenerlo aquí es que el LiDAR Manager lo hace muy liviano, se vuelve muy liviano interactuar con él, a diferencia pues, de tener software en computadores muy robustos, y que a veces cargar nubes muy grandes pues es muy pesado y muy difícil trabajar con los datos. En LiDAR Manager puedes interactuar con ellos muy fácilmente sin requerir esos software especializados. Entonces va a tener la nube de puntos donde puedes hacer secciones transversales, longitudinales, y hacer las mediciones pues de cualquier forma en cualquiera de todas estas capas de información pues analizada. Aquí vemos otras de las mediciones ya creadas, ¿cierto? Y preconfiguradas. Esta es la torre de energía, la nube de puntos después del escaneo. Vemos ya las etiquetas pues de otras mediciones de los diferentes elementos de la infraestructura de la línea, que es lo que se conoce como las distancias de flecha, ¿cierto? Que es otro de los parámetros que se pueden configurar para la búsqueda. Y miren esto, que es parte de lo que se hizo en este proyecto, que es encontrar dónde tanto la vegetación como la infraestructura está dentro de estas distancias mínimas o dentro de estas servidumbres. Y lo que se hace es encontrar todas esas zonas que se intersectan pues con ese criterio de búsqueda, y tenemos allí ya transformado a otra clase, que es lo que posteriormente se vuelve una base de datos geográfica, ¿no? Donde estas zonas están como incumpliendo pues esas distancias mínimas.
y con sus distancias, ¿no? ¿Cuál es la distancia que tiene esto, la línea de energía para hacer toda la programación de podas y demás, y todo lo que se tiene que articular alrededor de esto? Toda esta información queda también en unas listas de medidas, de acuerdo a lo que interesa ver, ¿no? Muchas veces la forma de consultar los datos, bueno, muchas veces no, siempre la forma de consultar los datos no es ir a la nube y navegar dentro de la nube, sino ir a los problemas, ¿no? Donde no estoy cumpliendo esas distancias mínimas, donde la infraestructura se está intersectando entre la servidumbre, donde la vegetación, y por eso ustedes ven acá abajo a la izquierda, pues ya todas esas zonas identificadas. Y donde ustedes pueden ya ver las secciones transversales pregrabadas para que ustedes puedan medir efectivamente lo que está pasando en el sitio. Esto es como un resumen rápido del proyecto, y bueno, yo creo que ahí los dejo con Renzo, que es el que sigue contándoles un poquito de la operación. Y esto es lo que hace pues Light Manager, la forma de ver los datos después de capturar la información, como les va a contar Renzo ahora. Eso es. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo se ha procedido a hacer el plan de vuelo, todo lo que es la planificación para el vuelo LIDAR como tal. Bueno, vamos a ver en este caso, desde la parte del área de estudio, esta ha sido en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, departamento de Ica. El eje principal ha tenido una distancia de 1.78 kilómetros. El ancho de faja que ofrece el LIDAR Perú, de data, a los clientes, en este caso, el de 100 metros. Bueno, lo que vamos a hacer es, y ver en la planificación LIDAR como tal, vamos a ver estos parámetros de vuelo. Hacemos dos líneas, en este caso, separadas a 50 metros cada una. Esta va a cubrir efectivamente un ancho de faja de 100 metros data LIDAR, la altura de vuelo es 60 metros, ha sido con seguimiento al terreno. Asimismo, la velocidad de vuelo ha sido de 8 metros por segundo. Es muy importante también el ángulo de giro del bucle, que es 140 grados, que es este de acá, que vemos en esquina superior. No vemos acá como que da un giro el dron, es debido a que el dron, a diferencia de la fotogrametría, no puede hacer giros bruscos mayores a 45 grados, ya que se descalibra el limo. Es por ello que se hacen estos giros. Y se tiene que dejar una distancia adecuada, como por ejemplo acá 30 metros, y un radio de 60 metros en esquina. Bueno, los cambios de altitud, la tolerancia que sí existe en el vuelo es de 10 metros como tal. Bueno, una vez planificado esto en gabinete, nos vamos a campo. En la fase de campo, lo que se va a realizar primero es la inspección de campo. A veces en gabinete, pues, tenemos planificado despegar o aterrizar en un lugar, pues a veces este no cumple con las especificaciones de realizar un vuelo seguro, pues que, por ejemplo, estás muy cercano a una casa, a un árbol. Entonces, hacemos la inspección de campo, definimos los puntos de aterrizaje, armamos el equipo como tal. Bueno, el equipo a trabajar es transportado el sensor LiDAR-ID Explorer-R con un Matrix 300 RTK. El sensor LiDAR-ID como tal pesa 1.6 kilogramos, permite el procesamiento post-proceso cinemático, el PPK. También, asimismo, cuenta con las constelaciones GPS, GLONASS, Galileo. Luego de ello, que una vez que hemos armado el dron y el sensor, vamos a hacer la configuración de vuelo final, setear el punto de despegue y el punto de aterrizaje. Asimismo, hacemos la alineación y calibración del sensor, de la IMU, de la unidad de medida inercial, para poder obtener una alineación correcta y una calibración también de los angular correcta. Esto se puede hacer en el aire o también se puede hacer caminando o teniendo el dron. Una vez hecho alineación y calibración, pues vamos a ver el checklist del sensor.
cómo funciona, cómo accedemos a la configuración del sensor, ya que cabe recalcar que el dron sirve como transportador, más no tiene conexión directa con el sensor LiDAR, solamente sirve como fuente de alimentación mediante un puerto CDK. Luego, lo que podemos observar es que en el smartphone, a través de un access point, vía Wi-Fi, accedemos a las configuraciones y podemos ver que tiene un GeoDP correcto, el número de satélites correcto, la data navegación adecuada y también la data del LiDAR que está colectando. Una vez que ya tenemos todo ello, ya procedemos a hacer un checklist del dron de si está correctamente armado, si están seteados los puntos de inicio de aterrizaje y despegue, de despegue y aterrizaje. Una vez tenido todo ello, todo el checklist, vamos a hacer el despegue. Podemos ver que el Matrix 300 RTK sin ningún problema puede levantar 1.6 kilos el sensor LiDAR y es estable. Vemos que también el aterrizaje automático también es estable, no hay ningún problema. Ahora, cabe recalcar que también puede ser que, por ejemplo, en líneas de atención, o estamos volando muy alto o estamos volando muy bajo, o realizamos un parámetro inadecuado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si es que también se ha alineado bien? Primero, nos vamos a dar cuenta, es como tenemos un USB donde se almacena la data LiDAR, accedemos a la data mediante una laptop, mediante el software LiDAR Reader, podemos ver primero un reporte si es que ha sido bien alineado el sensor. Acá vemos que tenemos Solution Good en el INS en verde durante todo el vuelo. Entonces, ha sido alineado correctamente. Bueno, entre otros, son como cinco hojas de información de cómo ha sido alineado y calibrado el sensor. Asimismo, para ver si es que se ha colectado la data, en este caso las antenas, y, bueno, las torres y las líneas de energía, si se han sido colectadas. También podemos ver en el RCView el archivo LiDAR, si ha sido colectado. Acá vemos el terreno, los tejados, las líneas también se pueden ver. E inclusive hemos volado a 60 metros debido a que no son de alta tensión, debido a que son pequeñas las líneas, son muy delgadas y las torres también, bueno, los postes en este caso, de energía son pequeños, es por eso que se ha elegido volar a 60 metros, pero a 10 metros por segundo, así que no se pierde productividad en campo. Ahora, una vez hecho esto, cómo trabajamos, en este caso, LiDAR Perú, es que ustedes ya nos encargan simplemente de subir los datos nada más, porque nosotros nos encargamos de procesar. Mediante que cargamos a través de un formulario a la nube en LiDAR Manager, cargamos los archivos LiDAR, pues al cabo de pues máximo unos 5 días, les mandamos el link mediante un enlace de Drive en la que ustedes pueden descargar sus insumos, tanto las curvas de nivel, el DCM, el DTM, ya sea el caso del ortofoto, planimetría básica, la nube de puntos, un reporte de calidad del procesamiento, los insumos para visualizarlos, entre otros. Asimismo, si usted quiere visualizar en la nube su proyecto, también es factible. Vamos a poder observar ahorita el proyecto. ¿Se puede observar en pantalla? Sí, ok. Bueno, acá podemos ver en este caso, a ver, voy a compartir el visor web y les voy a compartir el link para que ustedes también puedan visualizarlo. Ahora se puede observar, sí, ya estamos en el visor. Efectivamente, esta es una nube de puntos densa, pero en este caso, para subirlo a un visor, pues ha sido, en este caso, filtrada con menor densidad de puntos, pero es para fines de visualización y también para fines de realizar medidas, en este caso puntuales, desde las torres al suelo, desde las líneas de energía al suelo, asimismo la distancia mínima de seguridad, si están cercanos a cuerpos, bueno, en este caso objetos hechos por el hombre, como casas, entre otros, la vegetación cercana a la línea, esta pues tiene que ser retirada, hacer un análisis, no solo eso, o sea, podemos ver acá el DTM, la nube de puntos clasificada,
Los, Renzo, hay unas preguntas que están realizando, justo que estás en esa parte. ¿Sí? Alexander Mack, de Magnum Drone, hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué límites tiene el sensor? O si se refiere a límites de temperatura para poder usar el sensor. Esa es una pregunta. Y luego Eduardo Marcos pregunta que si la información que se recopila es sobre sólidos, los cables de alta tensión generan radiación y diferentes tipos de frecuencias. ¿Esta es captada o registrada? Bueno, primero el impedimento, en este caso de zona de los parámetros de altitud o temperatura, pues el sensor lo puede ver en las desviaciones técnicas y también está operando desde los menos 20 grados hasta los 45 grados aproximadamente. O sea que no hay ningún problema, en todas las condiciones se puede trabajar el sensor LIDAR. El único limitante sería el drone, pero en este caso el Matrix 300 está hasta los 7.000 metros sobre el nivel del mar, así que no hay ningún problema. Respecto a la captura de data, pues es un láser que emite, en este caso el retorno del pulso es captado por el sensor, más no capta, solamente capta mide la distancia que hay y calcula el punto, más no la energía que emiten estos cables. Excelente. Luego Henry pregunta qué programa es utilizado para el procesamiento de los datos LIDAR, ¿no? Y en este caso, como lo explicó Andrés y Renzo, justamente, digamos que toda esta información es subida directamente a la plataforma de LiDAR Manager. Entonces, una vez subida, esta es procesada en la nube y los entregables, pues prácticamente llegan en tiempos entre 48 horas o dependiendo de la extensión, pues podría demorarse un poco más de tiempo, ¿no? Pero digamos que la idea de esto es pues justamente que la solución esté completa de punto a punto y justamente el cliente pues no tenga retrasos de ningún tipo, ya sea por temas de procesamiento o por temas de inversión de estructura, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, luego Alberto Herrero dice, ¿el campo magnético generado por las corrientes eléctricas de las líneas de alta tensión afecta a los sensores de posicionamiento y navegación del dron? Renzo, estás en mute. Bueno, en este caso no es afectado debido a que el posicionamiento como tal, bueno, la data o el vuelo se alinea post proceso cinemático. Ahora, si es que hay interferencia o no, pues esta no hay, debido a que estamos por encima de los 20 metros de la torre, perdón, 40 metros, estamos un poco lejos, y aparte, si hubiera, pues, el DJI Matrix 300 RTK tiene sistema OcuSync 2.0, creo que he mejorado, entonces así que no hay problema, eso le permite pues, mantenerse estable y sin ningún problema volar sobre las líneas de alta tensión. La siguiente pregunta que hace Franco Sarmiento indica, ¿con la fotogrametría aérea con dron se necesita puntos de control? Como con el método LIDAR se referencia al levantamiento, ¿es de la misma forma? Bueno, Carlos, relacionado con puntos. Carlos, Sí, yo quisiera bueno, responder esa y retomar un poquito de una pregunta anterior. excelentísimo, por favor. La fotogrametría se usan los puntos de control, sí, usualmente se usan los puntos, se perdió la pregunta. Se necesita puntos de control como el método LIDAR. Ahora, la pregunta es cómo con el método LIDAR se referencia al levantamiento. Con LIDAR lo que hacemos es que, bueno, tenemos dos formas. Una que es una corrección diferencial. Tienes que tener una antena base en un punto de control conocido. En ese punto de control conocido, pues cuando digo conocido, me refiero a que se deben saber las coordenadas de ese punto de control, las coordenadas del sistema geográfico que se va a usar para entender el proyecto, ¿cierto? Un sistema local, que es lo que usualmente se conoce. Entonces, ahí, con esas observaciones, se hace una corrección diferencial de toda la trayectoria. Lo que se hace es que cada observación del rover o del vehículo que se va volando, si vas en el dron o si vas en un helicóptero o si vas en el vehículo, todas esas observaciones puntuales se corrigen con esa antena base y adicional a eso se hace un ajuste con INS
¿cierto? Todo el sistema tiene una solución inercial muy robusta, de precisiones que usualmente están por debajo de un arco de minuto. Entonces eso te permite ajustar la trayectoria, y ese cierre de trayectoria, que es como en términos topográficos parecido al concepto de cierre poligonal, normalmente la logramos con errores por debajo de 1 centímetro, 6 milímetros, cosas así, 8 milímetros, sin requerir esos puntos de control. Entonces el principio es muy parecido al del levantamiento topográfico. Haces el cierre poligonal, que básicamente es la reconstrucción de la trayectoria por donde pasaste, y a esos puntos, a ese cierre poligonal, amarras todo el levantamiento LIDAR, todo el escaneo en cada uno de esos intervalos de tiempo. Eso haría a veces como de deltas, a partir de una poligonal de topografía. Entonces así es que vas haciendo toda la reconstrucción, y normalmente llegamos a errores de 2.5 centímetros en la nube, puntos a distancias de 50 metros o 3.5 centímetros a distancia de 100 metros. Eso en precisión absoluta. Esa es como la solución, la solución completa. No necesitas puntos de control. La otra opción es, usamos cuando no se puede poner ante corrección diferencial, antenas, porque es una zona de difícil acceso. Tenemos una opción que es corregir con antenas base de referencia que hay alrededor pues, del continente, pero eso usualmente aumenta el error. Bueno, aumenta el error, depende de... Tienen que seguirse también unos planes, si no hay ese control diferencial para hacer ajuste. Lo que normalmente sugerimos es que se haga un alineamiento estático y que la operación, o sea, entre el despegue, aterrizaje y apagar el sistema y el día del encendido, pasen más de 15 minutos para que esas correcciones diferenciales con otras bases de referencia que están a mayor distancia puedan funcionar mejor, y así logramos usualmente cierres en el orden de 4 centímetros, 5 centímetros. Siempre lo ideal para el negocio que es en el que nos enfocamos es estar con corrección diferencial para alcanzar la precisión topográfica, que es por debajo de los 3 centímetros. Bueno, con eso respondemos a esa pregunta. Y había una pregunta arriba que yo quería ampliar, y era que los cables generan alta tensión, radiación y diferentes tipos de frecuencia. Hay varias cosas alrededor que el sistema por defecto, de manera estándar o para la mayoría de los proyectos, lo que se hace es que el pulso de luz, lo que les contó Renzo hace un rato, se capta para determinar una distancia, hacer una reconstrucción como de los objetos y de los elementos. Pero hay información en la longitud de onda que se puede usar para diferentes analíticas. Entonces, en el caso de alguna analítica especializada que se estén buscando o imaginando, eso hace parte de proyectos especiales. Entonces eso lo pueden hablar con Carlos para desarrollarlo, porque hay mucha más información dentro de la longitud de onda, dentro de las intensidades que se alcanzan a medir de los puntos. Esas intensidades, esa reflectancia tiene relación con muchos otros efectos. Entonces eso se puede conversar con Carlos de LiDAR Perú para conocer el proyecto, la necesidad, y poder desarrollar algún tipo especial para esto, o algún tipo de analítica especial. Bueno, esas son las dos cosas que quería, pues, como ampliar información. Excelente. Muchas gracias, Andrés. Juan Camapasa Aguilar nos dice, considerando que la altura de vuelo es 60 metros, ¿se puede realizar a más altura a fin de obtener mayor cobertura para captura de datos según la norma de líneas de vuelo? La respuesta es sí. Hay que entender muy bien el proyecto. A veces pasa que se buscan medir elementos muy oscuros que tienen reflectancias muy bajas. Entonces, a mayores alturas, algunas veces no se alcanza a medir ese pulso que retorna, ¿cierto? Entonces, dependiendo un poco de eso, uno puede volar más alto o se requiere volar más bajo. Normalmente, nosotros decimos con el Explorer R, que es el sistema que más usan nuestros clientes, uno puede tener una altura máxima de vuelo hasta 100 metros. Pero hay otros sistemas que también están disponibles bajo una suscripción, como el Sky, que es un sistema que mide mayor reflectancia a mayores distancias
distancias. Entonces, si uno tiene un requerimiento de volar más alto o volar en helicóptero en zonas urbanas, por ejemplo, que tienen que ser una más de 300 metros, pues el proyecto solamente va a poder ser llevado a cabo por el LiDAR y the Sky. El LiDAR y the Sky pues, va a poder medir eso a mayor distancia, a mayor altura. O sea, finalmente la respuesta es, bajo una suscripción vas a poderlo hacer a mayor altura. Ya con el Explorer R hasta 100 metros o con el Sky que puede ir hasta 800 metros de altura. Excelente. Luego, Carlos Alfredo Sánchez, una pregunta muy interesante y dice, ¿se podría hacer una estimación del volumen de la cobertura vegetal a retirar? Actividad de desbroce. Sí, esa es muy interesante. Cuando mostré una de las diapositivas, ahí se observaba que todos los puntos fueron medidos del árbol que se intersectó dentro de esas distancias mínimas. A esas información, todos esos puntos, se les puede medir el volumen. O sea que sí vas a poder tener el volumen de esa cobertura y vas a poder tener también algunas estadísticas de esa cobertura que son densidades, que básicamente es una relación de cuántos puntos pegaron como la parte alta y cuántos fueron penetrando, que eso es importante para correlacionarlo con la densidad de la vegetación. ¿Cierto? ¿Qué tan denso es? ¿Cuántos puntos llegaron a la copa y cuántos fueron penetrando? Ahí se ve, ahí nos lo está mostrando Carlos. La pantalla, ahí se alcanzan a ver los que ven en rojo aquí a la izquierda marcados, son los puntos que están dentro de esa área. Y a esos puntos pues les podemos entregar el volumen y crear una capa donde esté toda esa información. O sea, la respuesta es sí. Hay otra, ¿hasta qué altura sobre el nivel del mar han volado el dron con el sensor LiDAR? Yo creo que Carlos en Perú ha estado en proyectos hasta casi 4.000 metros, ¿no, Carlos? Sí, es cierto. Uno de los proyectos muy interesantes fue pues en Cerro de Pasco. Se realizó una carretera de 75 kilómetros. Se realizó en tan solo 3 días. Fue realizado en camioneta. Recordar también que el sensor es multiplataforma, ¿no? Eso es muy interesante también, puesto que el sensor es versátil, ¿no? O sea, estamos hablando, si bien es cierto que este levantamiento fue realizado con dron, considerar que este sensor puede ser utilizado también en camionetas, por ejemplo, para el caso de vías, ¿no? O puede realizarse caminando a través de un backpack, que es como una mochila que carga y energiza el sensor, y pues para zonas totalmente inaccesibles, ¿no? Inclusive para interiores, por ejemplo, socavones de mina, ¿no? Entonces, pues respondiendo a la pregunta y además, pues agregando lo del sensor multiplataforma, ¿no? Importante eso. Sí, básicamente el problema con la altura es del vehículo. Si vas a usar un dron que no puede ir a 4.000 metros de altura, pues nada, no vas a poder hacerlo. Pero hay drones que pueden ir hasta 7.000 metros de altura y además puedes usar otros vehículos. En un carro, por ejemplo, vas a poder estar a mayores alturas. Eso pasa comúnmente. Tenemos proyectos en Chile, por ejemplo, en minas que están a grandes alturas que usualmente lo hacen en vehículo. Se hace el recorrido en un carro, pues. Exacto. Luego, aquí hay una pregunta. Ahí mismo, la misma persona, Carlos, preguntaba, bueno, Sí. que ampliando el problema, que no encienda o no se logra conectar el sistema, pues básicamente no hemos tenido problemas de ese tipo. Los problemas a esas alturas pueden ser por el vehículo, que fue lo que ya respondimos. Sí, sí, es Seguimos cierto. con Edwin. Es más, importante, mira, interesante, ¿no? Hay un proyecto que se realizó, por ejemplo, en Cajamarca, que justo pasó eso, ¿no? Que había tanto frío que efectivamente el dron demoró en encender, quizás, no el sensor, porque sí estaba encendido, pero y funcionando perfectamente, pero como las baterías tenían autocalentamiento, pues cuestión de minutos nada más, se calentaron las baterías y el dron, ¿no? Y nuevamente quizás, como dice Andrés, bueno, no quizás, si es así, en realidad, si hay un problema por altura, pues va a ser 100%, digamos, más por el dron que por el equipo, ¿no? Como dijo Renzo, que puede trabajar incluso menos cero, ¿no? Eso es importante. Luego pueden compartir la grabación de la charla. No se preocupen que esta grabación va a ser enviada, además de también un video sobre la manera en la que se utiliza el visor web, como para que puedan
ver este proyecto a mayor detalle, ¿no? Luego, Juan Sanjunuelo, interesante pregunta también, dice, vemos solo nube de puntos, pero ¿toman imágenes? RGB, ¿no? Sí, En sí. en este caso, pues sí, pues efectivamente el sensor Explorer R cuenta con una cámara RGB también para realizar toma de imágenes con el fin de colorizar la nube de puntos, ¿no? Pero tomen en cuenta pues que quizás lo valioso de esa información es realmente la data LIDAR y no la RGB, ¿no? La RGB la pueden utilizar más como un tema de quizás de identificación en algunos casos, ¿no? Pero eso es, no sé si quieres ampliar algo, Andrés, al respecto. Sí, no, básicamente las fotos se toman simultáneamente. Lightroom Manager les entrega la ortofoto, la reconstrucción de la ortofoto y también está la opción de tener la nube de puntos colorizada si se requiere dentro del Lightroom Manager. O sea, la respuesta es sí, vas a tenerlo colorizado también y la ortofoto también como resultado del procesamiento. Ahora, Excelente. Sí. hay algo para ampliar allí porque hay otra pregunta, es cuando se usa en vehículo. Cuando se usa en vehículo, también se sincroniza con una cámara 360, entonces vas escaneando en vehículo y tomando Claro. fotos 360, las dos cosas sincronizadas. Y quizás dar un detalle bien interesante, ¿no? Que es que cuando está en el vehículo, el sensor está energizado por la camioneta, entonces, digamos, pues que tienes una autonomía ilimitada, ¿no? No es quizás como el dron que debes, pues, está sujeto a las baterías del dron, porque recuerden que si bien es cierto, no hay una conexión entre el dron y el sensor, pues la función del dron, digamos, es energizar el sensor, ¿no? Entonces estás como que limitado a volar por el tiempo de autonomía del dron, ¿no? En el caso de camioneta, pues junto con la suscripción se les entrega el sensor y se les entrega un kit justamente para poder energizar el sensor con la batería de la camioneta y les permitiría poder andar por la vía, digamos, escaneando, ¿no? Y luego el rendimiento de levantamiento, por ejemplo, a una altura de vuelo de 50 metros. Claro, el rendimiento de nuestro sensor a 100 metros, hay que considerar eso y con data LIDAR son con líneas de vuelo de distancia de 100 metros a un vuelo de 100 alturas de 60 hectáreas por vuelo y diariamente se pueden hacer hasta 600 hectáreas. Ese es el rendimiento del equipo y ya testeado, ¿no? Así que proyectos de 1000 hectáreas bien planificadas, pues podrían realizarse en 2 días, ¿no? Luego, esta nube de puntos se puede colorear tomando, bueno, eso ya lo contestamos, como base un levantamiento fotogramétrico. De ser así, ¿es necesario hacerlo en simultáneo levantamiento LIDAR? O sea, podrías hacer el levantamiento directamente con el sensor, ¿no? Pero eso lo que haría, te quitaría rendimiento, porque como vas a realizar toma de fotografías, ¿no? Estas fotografías, para poderse realizar, tienen que ir con cierto parámetro. Por ejemplo, las líneas de vuelo, pues no pueden ir de distancia en 100 metros, ¿no? Entonces, si lo quieres poner en una analogía, es como si tuvieras el Ferrari que puedes ir a 300 kilómetros por hora y pues le pones un limitador de velocidad que solo puedes ir a 100. Entonces, recomendable hacer la fotogrametría en paralelo con un equipo, por ejemplo, puede ser un Phantom. Y lo interesante y quizás lo más valioso aquí es que el procesamiento dentro del software del LiDAR Manager te incluye el procesamiento. O sea, tú puedes hacer el levantamiento LiDAR y solo subes las fotos y el procesamiento se realiza sin ningún costo adicional de estas imágenes, ¿no? Con las cuales se podría colorear la nube de puntos, ¿no? Eso es Ese tema es muy importante, ese tema que sí. estás tocando, Carlos, es muy importante porque, claro, cuando uno piensa hacer las dos cosas simultáneas, LIDAR y fotos, y uno está pensando en las fotos para una reconstrucción de fotogrametría, los criterios de fotogrametría exigen mucho overlap, a diferencia de los criterios de LIDAR. El LIDAR es un pulso directo que viajó, chocó y midió, entonces no necesita que una foto tenga como tener muchas observaciones de del mismo punto desde diferentes sitios para reconstruirlo, eso no se necesita en LIDAR. En fotos, si uno va a hacer una reconstrucción, sí, entonces necesitas tener mucho overlap. Entonces, cuando ustedes se imaginan, voy a volar LIDAR y voy a hacer fotos con el Explorer R al mismo tiempo, pero se guían por los parámetros del LIDAR, pues el overlap de las fotos no va a ser suficiente para ustedes después ir a software convencionales para hacer esa reconstrucción.
reconstrucción, ¿cierto? Mientras que el LIDAR pues no requiere todo eso. Entonces, si ustedes están imaginando, uy, voy a obtener una ortofoto como la que obtengo con un Phantom, pues se necesita más overlap y demás. Entonces ahí es donde Carlos dice, no, pues no sacrifiques rendimiento del LIDAR, que realmente lo que te agrega precisión es el LIDAR, y esas fotos pues hacerlas con otra herramienta. Si lo que se está buscando son grandes rendimientos. Eso aplica muy bien para proyectos de 2.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, cosas así. Excelente. Luego, ¿Alguien iba a decir Gail, algo? Creo que era Renzo. ¿Sí, Renzo? Excelente. Diego dice, ¿qué diferencias, ventajas y desventajas del sensor que usaron frente al L1? Excelente pregunta. Creo que ahí Renzo puede responder esa pregunta, ¿no? La pregunta, bueno, para los que no conocen, el L1 es el sensor LIDAR fabricado por DJI, ¿no? Adelante, Renzo. ¿Qué tal? Bueno, para ver la diferencia entre el sensor LIDAR, tanto el L1 como el LIDAR, el Explorer, voy a compartir pantalla y vamos a entrar a las especificaciones técnicas del sensor de ambos sensores. ¿Sí? A ver, vamos a ver ahorita. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Sí? ¿Puede ver mi pantalla? Ya, estamos en las especificaciones del L1. La diferencia en términos de precisión, en este caso, cabe recalcar que acá se está diciendo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. A ver. Sí, el sensor L1, en este caso, tienes una precisión de un RMS de 10 centímetros a 50 metros de altura. 10 centímetros en horizontal y 5 centímetros en vertical. Pues en 100 este es mucho mayor. Ahora, el nivel de confianza es a un sigma. O sea que de 100% de tus datos, en este caso, el 76% va a estar dentro de ese rango de valores. El otro porcentaje es incierto. Con tal del Explorer R, tiene a 2.5 centímetros a 50 metros y 3.5 centímetros de RMS a 100 metros, pero con un nivel de confianza de 2 sigmas, que quiere decir que al 95% de todo, desde el 100% de datos, el 95% va a tener esa precisión. ¿A qué se debe? A que los errores en angulares, tanto del Yaw Species Roll, que es el LIMU, es ese grado topográfico para estudios definitivos, y con tal el L1 es para estudios de prefactibilidad. Es también por eso el costo que está barato del L1 a diferencia del Explorer. Unos son para estudios de prefactibilidad y los otros, y el Explorer es para estudio definitivo, de grado topográfico. Esa es la diferencia que se podría hablar en términos de precisión. Andrés, no sé si agregas algo o quedaría respuesta. Sí, a mí me gustaría agregar, yo creo que lo que dijiste, Renzo, es muy importante en términos técnicos, pero hay otras partes que son, el Explorer R es multiplataforma, lo puedes llevar caminando, lo puedes llevar en vehículo, tiene múltiples usos, no te va a limitar. Además de eso, el Explorer R lo puedes usar en espacios interiores, ¿cierto? Él puede reconstruir sin ver GPS también, te permite hacer reconstrucciones en túneles, cavernas y en edificios al interior. Bueno, creo que esas son las dos cosas. Ah, bueno, el otro tema, y creo que muy importante, no sé si más importante, es la forma de tenerlo. Y es que Carlos se los pone en una suscripción. No tienes que hacer inversiones de capital grandísimas, ni preocuparte por mantenimiento, recalibraciones, sino que simplemente lo vas a tener una suscripción y siempre vas a mantener la última versión con procesamiento incluido, ¿cierto? Entonces no vas a tener que hacer gastos adicionales en software para procesar, personal para procesar o aprender o vivir, no aprender, sino vivir esa curva de aprendizaje para procesar datos. Y adicional a eso, la Idaris Manager te da analíticas mucho más profundas, ¿cierto? No solo a 9 puntos o lo básico, sino que también puedes llegar a analíticas mucho más profundas y tener todo eso online para
trabajarlo con tus colaboradores, que no sea solamente mi nube aquí y se la paso a otro que tiene que tener un software especializado para verlo, y ahí se pierde la oportunidad de trabajar con velocidad con la información. Otro dato importante para agregarle el de Renzo es la divergencia de los pulsos, que es lo que en parte te da la capacidad de penetrar la vegetación. La divergencia de un pulso de luz del L1 es muy grande y todo el mundo reporta muy poca penetración de vegetación, casi que nula, para llegar a terreno. Perfecto. Lo de multiplataforma, de verdad que creo que este proyecto es bien interesante. Este es un sótano de un edificio realizado con el Explorer R en modo SLAM para interiores. Esto sería completamente imposible para el L1, ¿no? Se fue realizado con camioneta. Imagínense, miren este proyecto. O sea, es decir, en ausencia de GPS, simplemente realizado con el backpack conectado, energizando al sensor y caminando, ¿no? Este es el interior de un sótano, pues pueden verlo aquí, ¿no? Acá también se realizó el tema de vectorización, por ejemplo, para que lo vean, ¿no? Pues y todo esto dentro de la suscripción, pues no tuvo que ver ningún tipo de inversión ni nada, simplemente agendar el proyecto y ya está, ¿no? Es un proyecto bastante interesante. Solamente para adicionar lo de la comparativa, ¿no? Son creo que incomparables, por así decirlo. Luego, una segunda pregunta por aquí. Buen día, ¿hasta qué altura? El rendimiento ya lo conversamos. Gail, ¿qué diferencias, ventajas? Esto está bien. Ok, ¿realizan segmentación de la nube de puntos a partir de algoritmos? Andrés, si podemos responder. Sí, sí, básicamente esa es la forma en la que se clasifica todo esto, lo que vieron ahorita, líneas de energía, sacar vegetación, torres, líneas, qué es terreno, qué no es terreno, qué es vías, qué no es vías. Por ejemplo, aplicaciones, pues para darles una idea, encontrar grietas, deformaciones en vías, todo eso se hace pues con algoritmos, con inteligencia artificial, y todo eso está dentro del Library Manager. Excelente. Eso Luego, es bien importante recalcarlo, Carlos, y nos gusta ser muy enfáticos en eso porque los datos que se levantan cuando digitalizas un proyecto tienen muchos usos. Library Manager te permite explorar esos usos. Con Carlos ustedes pueden coordinar usos especiales profundos, ¿no? Por ejemplo, encontrar esas grietas en vías, ¿cierto? Hacer inventarios. Eso es parte de lo que más nos gusta lograr porque nos gusta resolver el problema completo, ¿cierto? No tirarle unas nubes y ya. Y ahí quedó la nube y vamos a sacar, no sé, el plano o las curvas simplemente. sí, mira, voy a compartir esto de acá porque acabas de decir algo realmente muy interesante, Andrés, y es justamente sobre los objetivos a veces que tiene este cliente. Vamos a volver al proyecto nuevamente y quería mostrarles un problema que quizás quizás difícil como tal en la reunión, así fue como quizás nos lo expresó el cliente, nos dijo, yo necesito medir la distancia que hay entre el conector del conductor, que viene a ser el cable, ¿no? ¿Qué distancia hay con la parte más baja del cable, ¿no? Entonces esto podrá decir, bueno, pues lo mides de alguna manera, ¿no? Pues pero imagínense pues hacerlo en campo, tener que ir y buscar la precisión en algún lugar y luego por un tema de objetividad, como que decir, esta será realmente la parte más baja del cable y medir esa distancia, ¿no? A esa distancia se le llama flecha, ¿no? Entonces, ¿qué es la distancia? Que acá lo pueden ver que se hizo pues de manera automática con el tema de vectorización. Voy a desactivar la nube para que puedan verlo. Y voy a activar acá las torres, la vectorización de las torres. Y voy a acercarme un poco. Pues pueden ver esto, ¿no? Que justamente es la altura de la parte más baja que del cable hacia el terreno. Estos son los 7 metros. Y las distancias que existen entre el conector y el conductor con respecto a la parte más baja del cable. ¿Esto lo hacen con qué fin, no? Pues que si el cable baja demasiado, pues deben hacer un trabajo de mantenimiento donde coloquen una torre adicional
que haga el levantamiento de este cable. ¿Se imaginan todo el tiempo que se puede ahorrar esto con un solo vuelo, escanear kilómetros de línea y mediante un algoritmo de inteligencia artificial poder conseguir estas medidas de manera automática? Pues se dan cuenta que esto puede ser muy valioso, ¿no? Luego también acá pueden ver que si pasas el mouse, pues te mide la distancia flecha, cuánto están las medidas y también las distancias que hay entre poste y poste, ¿no? Y esto pues dentro de la franja de servidumbre indicada por el cliente, ¿no? Y hasta acá. Y eso quería, perdón, voy a admitir una persona más que están intentando entrar. Eso es, ¿no? Y Rudy pregunta, en el caso de levantamiento de labores subterráneas, como por ejemplo subniveles, ¿cuál sería la forma de georreferenciación? Ya que en interior de mina no Carlos, hay cobertura de GPS. te pasaste una pregunta de Herrera, no alcanzo a ver el nombre del líder, Herrera Velázquez, que es cuáles son las recomendaciones para realizar un levantamiento zona de selva con la finalidad de obtener una buena resolución de terreno. Okay. Bueno, hay que definir qué es una buena resolución de terreno, ¿cierto? Una topografía convencional, una buena resolución son 10 puntos por un punto cada 10 metros, pero en general, bueno, y también el sistema que se va a usar. Si es un proyecto grande, pues el Sky es una opción. Si es un proyecto de gran magnitud y que tiene que volar a cierta altura, el Sky, el Explorer R es otro sistema. Entonces, dependiendo del sistema, la configuración y lo que se busca obtener, lo que se tiene que hacer es definir esos parámetros de vuelo, alturas, distancia entre líneas, velocidad de vuelo, para poder calcular esa resolución que se espera. Sí, exactamente. Bueno, y luego la pregunta pues nuevamente de Rudy, creo que fue Rudy Ramos. Por favor, ¿puedes explicar lo de Slam, Andrés? Sería interesante que quizás puedas un poco, como el ejemplo del sótano, cómo es que se realiza este levantamiento sin necesidad de GPS, ¿no? Bueno, técnicamente el concepto es el sistema va reconstruyendo y en esa reconstrucción va encontrando puntos de referencia, va encontrando superficies, features, características y eso los empieza a poner como puntos de partida. En una posición siguiente los vuelve y los observa y así es como va encajando todo. Esa forma de hacerlo, usualmente en otros competidores, genera una deformación en el tiempo, ¿cierto? Porque es muy parecido a un principio de topografía convencional, ¿cierto? Yo voy con una estación total midiendo mi siguiente punto, me paro en el siguiente para medir el próximo, entonces voy haciendo una sumatoria de errores. Eso pasa. Entonces, en ese tipo de levantamientos se integran otras cosas, no solamente las observaciones y los features, sino también medidores inerciales para poder hacer una reconstrucción de trayectoria a partir de la solución inercial y también la detección automática de puntos de control. Entonces uno pone ciertas marcas georreferenciadas y se detectan el levantamiento, el escaneo LiDAR y con la sumatoria de todo eso es que se hace una reconstrucción de un espacio interior. Así es como funciona en términos generales. Perfecto. Y una pregunta técnica de Jonathan es ¿cuál es la densidad de puntos obtenidas por metro cuadrado? No, varía mucho a 50, a 60 metros de altura, 10 metros por segundo, depende de 200 puntos por metro cuadrado, 250 puntos por metro cuadrado. Depende de la velocidad. Un escaneo en vehículo pues, puede tener 500, 600 puntos por metro cuadrado. Eso pues, muchas veces es innecesario, pero como para dar eso una idea, ¿cierto? A mayores alturas, mayores velocidades, pues menor densidad. El Sky, cuando se usa a 800 metros, 700 metros, a velocidades de avión, pues usualmente te entrega 25 puntos por metro cuadrado, 22 puntos por metro cuadrado. Entonces, varía mucho según el tipo de operación. Pero lo más importante, como les decía Carlos hace un rato, es entender el objetivo del proyecto y con eso, junto con Carlos, con todo el equipo, con el área de nosotros que busca que nuestros clientes tengan éxito, es plantearse esos objetivos y diseñar esas misiones como debe ser. Totalmente. Esta es una pregunta para
para Renzo, ¿cómo se concatena el sensor LIDAR con receptor GNSS del dron para hacer la corrección diferencial con la base? Bueno, lo que trata, en resumen, es igual que un GPS diferencial como base rover. El rover sería el dron. En este caso, bueno, el sensor LIDAR almacena, en este caso, data estática a un segundo. RAINEX sería igual que la base. La base debe estar menor, no más de 10 kilómetros a la redonda de un radio en el proyecto. Durante eso se debe realizar el vuelo. Esta es subida y se enlaza así como línea base cada punto y se corrige todo, porque tenemos posicionamiento en este caso, tanto de la base en estático como del rover, que sería el dron. Fantástico. Y bueno, tomar en cuenta también que esa data, en el momento en el que la suben tanto la data LIDAR como la data RINEX, ¿no? Entonces, ya hacer la reconstrucción, todo lo hace el software LiDAR Manager, ¿no? Entonces, ya los entregables simplemente ya estarían junto con la construcción a base de esa referencia. Y ya estamos acabando las preguntas. Al usar el sensor con otros vehículos, ¿necesita estabilizador? No necesita estabilizador, no usa un gimbal como en otros casos, ¿no? Simplemente va conectado o fijado en todo caso, una camioneta o la persona, incluso cuando va caminando, va con el sensor en movimiento, igual se está realizando la reconstrucción, ¿no? ¿Y cuál es la autonomía del equipo líder? Nuevamente, lo dijimos, ¿no? La autonomía, pues, depende de qué lo está transportando, ¿no? Por ejemplo, si es con backpack, pues puede durar 6 horas mientras caminando tranquilamente energizado por la mochila que va cargando el operador, ¿no? Y también con respecto a la camioneta, pues digamos que es infinito, ¿no? Pues que sí, realmente es lo que, mientras la camioneta esté encendida y esté conectado pues no habría ningún problema, ¿no? Y con respecto al dron, bueno, el dron ya eso depende de la autonomía, pues si tienen un Vitol que pueda tener, no sé, pues 1 hora de vuelo, pues 1 hora de vuelo. Si se trata del M300, la autonomía sí es de 25 minutos y puedes hacer 60 hectáreas con un juego de baterías. Esto ya comprobado porque hemos realizado muchos trabajos con el M300, ¿no? Líneas, como le dijimos, pues 100 de altura con 100 de vuelo, ¿no? Con 100 de distancia, perdón. Luego, buenas tardes, ¿cómo se comporta el sistema LIDAR en terrenos con arena y en terrenos con presencia de escarchamiento de agua? Como sabemos, con fotogrametría es complicado hacer levantamientos topográficos en este tipo de escenarios. Yo puedo responder esa, es con presencia de encharcamiento. Y básicamente la fotogrametría tiene problemas en arena, porque cuando son superficies muy uniformes, no, pues es muy difícil encontrar puntos en común entre fotos. Lo mismo pasa en zonas en bosques. Entonces todo lo ves verde, como una alfombra verde completa, y encontrar puntos en común ahí es muy difícil entre una foto y la siguiente. Entonces hacer reconstrucciones a partir de fotogrametría es muy difícil en esos casos. Lo mismo en zonas oscuras, pero con nuestra tecnología no pasa eso porque tú no necesitas tener esa correlación entre imágenes. Es un sensor activo. Disparas un pulso de luz, ese pulso de luz viaja, choca y donde choca mediste, ¿cierto? Esa es la forma en la que se hace. Entonces ese problema no se tiene en LIDAR. Por eso muchas minas prefieren hacerlo con LIDAR en lugar de fotogrametría. Y la reconstrucción, mediciones de volúmenes es mucho más precisa. La segunda parte de la pregunta, que es encharcamientos, depende del encharcamiento. Cuando son cuerpos de agua, pues la luz no penetra el agua, no lo vas a detectar, hay un hueco, ¿cierto? Se te va a quedar como un hueco marcado en la información, y básicamente esos son los encharcamientos. Cuando son zonas, capas muy bajitas, ¿cierto? En esos casos sí van a quedar algunos puntos que lo logran medir, ¿cierto? Ahí donde chocó. Esa es la forma en la que funciona. Estás en mute. Oh, ya, listo, gracias Andrés. Pregunta que si el sensor que usamos es Velodyne. No, el sensor con el que entregamos con nuestras suscripciones es el sensor LiDAR y de Explorer R, ¿no? Y también tenemos suscripciones que tenemos el sensor LiDAR y de Sky,
que ya son pues para extensiones súper amplias de 24.000 hectáreas, pues con vuelos de hasta 800 metros, ¿no? De alturas. Son para casos, bueno, a veces no solamente por la distancia, a veces también se da porque el terreno simplemente es completamente inaccesible, ¿no? Entonces, en esos casos, pues eso sería, ¿no? Luego, eh, Gail, buena pregunta. ¿Hay alguna dificultad de usar la estación DRTK2 en modo PPK junto con el sensor LIDAR? Renzo. Porque realmente no hay ningún problema, pues que en realidad trabajan como lo explicó, ¿no? Renzo. Trabaja con PPK, sí. Así es. Sí, sí, creo que quedó clara esa respuesta, ¿no? Sí, ¿algo adicional, Renzo? La base de datos, la DRTK2, el GNSS de DJI, pues almacena data a un segundo, entonces no habría ningún problema. Siempre y cuando esta la lleves a Rindex, pues no hay problema. Perfecto. Y bueno, esa pregunta creo que es para Andrés, porque simplemente, ¿qué diferencia existe entre el sensor Explorer R y el HESAI Pandar? No, pues los sensores de GESAI, el Pandar de GESAI es un sensor láser, es un LiDAR, pero no es una solución completa de mapeo. Esa es la diferencia principal, ¿cierto? No tener esa solución completa que te permita hacer una reconstrucción de un espacio. GESAI es una fábrica que hace sensores para vehículos autónomos y demás. Entonces no es lo mismo. Claro, claro. Sí, digamos que pues nos gusta hablar mucho de la versatilidad del sensor, ¿verdad, Andrés? O sea, es que realmente pues se puede aplicar en muchas situaciones y pues esa facilidad de poder cambiar de dron en la misma situación, porque a veces que el proyecto lo amerita. Por ejemplo, hay casos, va a haber donde una vía empiezas con camioneta, pero la parte del túnel pues tienes que hacerla a pie, cambias a backpack y sigue el escaneo, luego pasas al dron, etc, etc, ¿no? Entonces eso es importante. La tecnología LIDAR se puede utilizar para estimar los componentes ambientales, por ejemplo, identificar los agentes contaminantes o deterioro ambiental, o se tendría que utilizar otro tipo de sensor. Bueno, Renzo les cuento que es experto pues, en temas ambientales de su formación, así que creo que nos puede dar ahí una explicación. Bueno, a ver, lo que hace el líder como tal, que es sensor, es mapear el entorno. Si es que nos referimos a realizar la topografía o reconstrucción 3D de un cuerpo sólido, pues es posible. Si no, pues no se puede, o sea, es como decir, pues identificar contaminantes, son otras aplicaciones. No, lo que es el líder es reconstrucción 3D como tal, no es generar puntos 3D. Perfecto, pero sí, pues interesante también, ¿no? También hay temas también a considerar, por ejemplo, que quizás, por ejemplo, para un tema de incendios forestales, por ejemplo, también puede ser utilizado, ¿no? Para ver la medición, conteo de árboles. Hay tantas cosas, incluso para la estimación del carbono, ¿no, Andrés? La otra vez estábamos justo conversando de un proyecto bastante interesante que se va a iniciar, ¿no? A finales de este año. No sé si también puedes contar un poco al respecto, ¿no? Y con eso para continuar con el tema de suscripciones, para explicarles también cómo pueden acceder a todo esto, ¿no? Ya. Lo que pasa es que la pregunta de Juan, por ejemplo, identificar los agentes contaminantes o deterioro ambiental, esos son temas que están en estudio en la tecnología LiDAR y es usar uno dispara pulsos de luz no a la tierra sino al aire y con esos retornos que uno obtiene, esas longitudes de onda que se obtienen, se puede estimar agentes contaminantes en el aire. Ese es un uso, pero realmente es un uso que está en desarrollo. Me gustaría contar con muchas personas que tengan conocimiento en estas áreas para poder explorarlas también, pero es parte de las posibilidades. LiDAR es un mundo enorme que permite muchísimas cosas, entre esas esta. Luego, si nos vamos más allá de estos agentes ambientales y piensa uno en forestal es posible determinar, incluso es la forma más precisa hasta ahora de gran escala para medir bonos de carbono, ¿cierto? Bueno, carbono secuestrado en la vegetación. Entonces uno puede hacer determinaciones de carbono secuestrado
en la vegetación, que eso seguramente para nuestros países va a ser muy interesante hacia adelante para vender esos bonos de carbono, ¿cierto? Que las empresas contaminantes compensen la contaminación a través de pagar estos bonos de carbono. Seguramente van a haber usos muy importantes. Lidarit está trabajando en este tipo de soluciones porque se presentan hacia adelante como una muy buena oportunidad. Bueno, perfecto, muchas gracias. Con la pregunta de Alberto, aprovechamos para conversar del tema, ¿no? Alberto Herreros pregunta, ¿qué software se puede utilizar para corregir la trayectoria del Explorer R aplicando PPK? ¿Tendría costo la licencia? Y para clasificar la nube de puntos, son preguntas, ¿no? Y al conteo Murciélago, bueno, de aquí conversamos, interesante, muy interesante la pregunta de Carlos Sánchez. Voy a compartirles pantalla, amigos. Pues hemos hablado mucho del proyecto, de líneas, hemos estado hablando sobre las diferentes aplicaciones de LiDAR, pero quizás es importante para ustedes ver, ya está bien, todo interesante, pero pues ¿cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo agregar esta tecnología para aquellos que nos acompañan hoy día y que quizás tienen empresas de topografía y pues pueden estar realizando por ahora trabajos de topografía convencional, tradicional o incluso están realizando fotogrametría y quizás quisieran ir como que ese paso adelante, ¿no? Porque tomen en cuenta que LiDAR representa muchas industrias, ¿no? Hemos hablado hoy día de una pequeña industria que, bueno, que es, digamos, las líneas de energía, pero hay tantas aplicaciones para minería, aplicaciones forestales, em, también en la construcción, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos, no? Nosotros somos LiDAR Perú, somos una subsidiaria de LiDAR y de Estados Unidos en Perú, así que contamos con todo su respaldo, pues y también con soporte local. ¿Qué es lo que lo brindamos? Una nueva manera de hacer negocios. No como venta de equipos como actualmente o como normalmente se estila y quizás estamos acostumbrados, pues te hago el webinar y luego te vendo un sensor, pues vale las entradas, pues un sensor de $85,000, $100,000. Si hablamos del Sky, es un equipo de $200,000. Te vendo el software, etc. Luego tienes que preocuparte por las licencias. Luego, después de un año, pues tienes que calibrar el sensor. Después de 2 años, quizás tu sensor ya no es el último, pues tienes que actualizarlo. Entonces hay tantos detalles que tomar que hoy día las empresas, y esto a manera mundial, pues las empresas no quieren llenarse de activos, no quieren tener equipos de $100,000 guardados, enterrados a veces, o quizás no guardados, pero en un trabajo de recuperación de dinero, ¿no? Retorno de inversión, equipos que la inversión retorna después de 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, nosotros mediante esto entramos en una suscripción que funciona en 3 partes básicas. Como pueden ver en mi pantalla, elegimos un plan, y esos planes van diferente dependiendo de lo que hay entre plan, dependiendo del área que quieras cubrir. Pues ya supongo que, y esto se da, pues que las empresas ya más o menos en el año de todo el trabajo que ha venido realizando, pues ya saben cuánto más o menos en promedio realizan de topografía mensual, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede como que elegir un plan que vaya acorde a sus necesidades, ¿no? Después de que elegimos un plan, agendamos la fecha en la que necesitan el equipo y luego ejecutan ese proyecto ustedes con nuestros equipos. Y nosotros, después de que realizan ese levantamiento, ustedes suben esa data, como lo ha mostrado Renzo, en el software del LiDAR Manager, y este es procesado en la nube. Y luego de procesada se realizan unos entregables estándares que reciben ustedes también en la nube, ¿no? Entonces, es decir, pueden hacer su trabajo, aumenta rápido, realizan ese levantamiento, lo suben al software, el software procesa y lo reciben también ustedes en la nube en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar que se encuentre. ¿Qué incluye esta suscripción? Esta suscripción incluye el sensor insignia del LiDAR, el Explorer R. Es un sensor que ya hemos conversado, es un sensor muy versátil, es un sensor que tiene pues
Multiplataforma, como lo hemos hablado, también para tecnologías LAN para interiores, ¿no? Y también entregamos el procesamiento de la data, como lo hemos hablado, el seguro contra accidentes, sin preocuparse por pérdidas, sin preocuparse por robos, el envío y el recojo del sensor y el área que les hablaba Andrés, que es el área que ve los objetivos, ¿no? Ok, el proyecto lo necesito. ¿Qué objetivos quiero lograr con este proyecto, ¿no? Muy bien, pero quiero medir, como el ejemplo lo vimos, ¿no? Quiero medir la altura del conductor con respecto al cable, etc, etc, lo que sea. Pues ese equipo lo que hace es ver la mejor manera de lograr esos objetivos, ¿no? Y luego, pues el Journey que dentro de un portal agregamos a su empresa como un Lighter Expert después de que pase las capacitaciones, ¿no? Así que vamos a centrarnos ya un poco sobre los planes. Sé que debe haber muchas preguntas porque esto es un modelo nuevo, un modelo diferente. Esto no es digamos que un alquiler de equipo, tampoco es que nosotros realizamos la topografía por ustedes o que hablamos con su cliente final. Este es un modelo completamente diferente donde pues van a obtenerlo el mayor resultado, ¿no? Como le dije, son 3 planes: el plan Essential, el Business y el Enterprise. El plan Essential arranca con 150 hectáreas, luego tenemos el Business que permite hasta 600 hectáreas y luego el Enterprise que te permite 2.400 hectáreas en el mes. ¿Qué entregables hay? Te incluye la nube de puntos clasificada. Por favor, siéntanse en cualquier momento de escribir una pregunta y de repente de lo que voy hablando hay alguna duda o quieren como que saber más al respecto, pues la hacen en el texto, la leo y de momento vamos preguntando y respondiendo, ¿no? El business te permite 600 hectáreas y el enterprise 2.400 hectáreas, como hemos hablado. Los entregables estándar, pues es justamente lo que preguntaba nuestro amigo y era que decía que si la nube punto, ¿cómo la clasificas? Pues no, tranquilo. El entregable es la nube de puntos clasificada. Es importante decirles esto, que la nube de puntos clasificada es automática, ¿no? Modelo digital de terreno, modelo digital de superficie, curvas de nivel y la vectorización, como la hemos visto, por ejemplo, en el caso de las líneas eléctricas, que es un caso especial, ¿no? Eh, También entender que nosotros no somos la empresa que realizamos la topografía para su cliente final. Nosotros somos como una extensión de ustedes, unos facilitadores de tecnología. Es como nos tienen que ver. Es decir, yo no, sino LiDAR y LiDAR Perú, lo que realiza es que te entregamos un equipo, realizas tu levantamiento, procesamos y te entregamos los insumos estándares, que como vuelvo y repito, la nube de puntos clasificada. Entonces, luego ustedes le agregan ese valor adicional ya para su cliente final, que lo podrán utilizar quizás, quién sabe, pues para trabajos de ingeniería, para trabajos de repente de prefactibilidad o trabajos de repente de inspección. Tantas, creo que es infinita las industrias que se podrían realizar, ¿no? Entonces, nosotros tampoco somos una competencia porque no atendemos al cliente final. Lo que nosotros buscamos son representantes de regiones con un número limitado, ¿no? Pues hace 3 meses lanzamos convocatorias y ya tenemos algunos líderes de sus industrias para que junto con una alianza con nosotros, pues puedan llevar su negocio a otro nivel, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, eh, como le digo, buscamos empresas dedicadas a la topografía, tienen que ser dedicadas a la topografía, que tengan experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al entregarle a nosotros los insumos, que es importante volverlo a decir, quizás son procesos, algoritmos automatizados para acelerar ese proceso, para ese proceso que es casi siempre que es pues repetitivo. Ustedes pues al recibir esa data tienen que obviamente revisar la data y pues cualquier cosa afinar, agregar, cambiar, se empieza a ver ese cambio ¿no? de información para llegar al final a los entregables, ¿no? Luego ustedes esos insumos pues ya los pueden utilizar, como vuelvo y lo repito, para lo demás, ¿no? Luego aquí una pregunta: ¿existe un tiempo mínimo de la suscripción? Esas suscripciones no tienen una cadena de fuerza. Es decir, ustedes al suscribirse no quiere decir, ok, todos los meses.
pues si un mes te suscribes y el otro mes no lo necesitas, no te suscribes el siguiente mes. O sea, no hay un candado, no hay algo que digamos muy bien, sabes que no voy a estar amarrado, ya no puedo salir de aquí, ¿no? Entonces, lo utilizo para un proyecto. Vamos a ponernos un ejemplo. Tengo que realizar una vía de 15 kilómetros. Perfecto. Líder Perú, necesito una suscripción Essential. Ok, ¿en dónde lo vas a realizar? Pues lo voy a realizar en la ciudad de Chiclayo. Listo, perfecto. ¿Para cuándo necesitas este proyecto? Mira, lo necesito pues para el día jueves. Listo, excelente. Tienes tu planificación y empiezas, ¿no? Hay una planificación, obviamente. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Lo voy a realizar en camioneta? Ok. Lo voy a realizar muy bien. Entonces, si lo vas a realizar en camioneta, pues te entregamos el sensor, te entregamos el kit que energiza el sensor. Y luego de que tú levantas la data, nos entregas el sensor, lo devuelves obviamente, subimos la data y esta data es procesada y se les entrega en la nube, ¿no? Entonces, eso es interesante. No sé si toda suscripción es mensual, pero ok. Luego, una pregunta interesante también que el amarro también es, ok, dice 150 hectáreas, pero ¿qué pasa si solamente dice 100? Ok, si solamente hiciste 100, el siguiente mes vas a tener 150 hectáreas más las 50 que no hiciste, 200 hectáreas, ¿no? Entonces son acumulables, nunca las vas a perder. Estas hectáreas tú mes a mes pues puedes acumularlas o en un mes puedes usar, pues, no sé, a 2, 3, etc. No hay quizás un límite, ¿no? Estos son los planes de mes, pues pueden fijarse que el costo por hectárea obviamente va a bajar mientras más hectáreas tengas. O sea, pónganse chip de empresarios con respecto de topografía, donde ustedes lo que no quieren es pues pasar tiempo procesando, pasar tiempo invirtiendo en equipos. Entonces, lo que realizan es que pueden hacer esto súper mucho más rápido y realizan una inversión pequeña, por ejemplo, costo por hectárea, aquí puedes ver que en el plan business te cuesta $4.65, levantamiento líder con procesamiento, y en el enterprise, si es que te metes en esta suscripción que te cuesta 2.400, perdón, son 2.400 hectáreas, estás hablando de un costo de hectárea de $2.33. O sea, súper, súper, súper bajo, ¿no? Luego, por la necesidad y por lo que hemos escuchado los suscriptores, a veces dicen, mira, un mes para mí es un tiempo que yo no puedo organizarme bien. Ponme más tiempo, ok. Hay suscripciones de 3 meses que te permiten ahorrar 28%. Entonces, con un pago, tú puedes tener sensor por 3 meses, digamos, porque digamos como que no tienes calculado, o digamos que de alguna forma no tienes como que no quieres tener esa presión de que sea en 30 días. Y entonces, pues 90 días, pues puedes hacer ese levantamiento y encima te va a costar mucho más barato, ¿no? Y las suscripciones anuales, que ya son las más baratas, que es que, ¿sabes qué? Yo realizo topografía 10.000 hectáreas al año. Y ¿saben qué? Pues yo quiero tener total libertad. Si un mes quiero usar 1.000 o en un mes quiero usar 10.000, pues es mi problema. Ok, perfecto. Y es donde te ahorras hasta 50%. El costo de hectárea puede bajar hasta $1.18. Señor, estamos hablando de 5 soles, o sea, 5 soles la hectárea procesada con líder, ¿no? Sin invertir en equipos, sin invertir en personal de procesamiento, sin invertir en curvas de aprendizaje. Entonces, son muchos los beneficios de las suscripciones LAS. Y con esto terminamos el webinar y pues espero que les haya agradado. Sé que debe haber muchas dudas con respecto a las suscripciones. Si alguien tiene preguntas, hágala. Sé que, como les repito, es un nuevo modelo. Estas suscripciones también, importante decirlo, no es por un solo proyecto. O sea, es decir, miren lo loco, ¿ah? Me suscribo a 2.400 hectáreas y digo, tengo un proyecto en Chiclayo de 500 hectáreas, tengo en Piura 600 hectáreas, tengo quizás en Cajamarca 1.000 hectáreas. Entonces, pues te permite hasta dos agendamientos de sensor. Entonces podrías hacer trabajos en paralelo, podrías estar en Chiclayo en un lado, en Piura en otro, en Cajamarca en otro y realizar ese levantamiento con una sola suscripción. O sea, no es que me suscribo para un solo proyecto. O sea, la suscripción Enterprise, por ejemplo, te permite hasta 10 proyectos. La Business 5 y la Essential, que es como justamente su nombre lo dice, ¿no? Como que básico. Es un solo proyecto, pues, como para probar, quizás como para entender cómo es el proceso, ¿no?
la solución es de punto a punto, de comienzo a fin. O sea, pues que tenemos, digamos, no hay nada en lo que se deba preocupar el suscriptor. Y eso es, eso es. Espero que les haya gustado el webinar. Vamos a realizar más webinar en adelante, así que estén atentos a las redes. Ya tenemos la base de datos para enviarles a todos los que se suscribieron. Vamos a enviarles tanto el link del proyecto para el visor web para que puedan como que visualizar, puedan un poco probar la herramienta, ¿no? Y también puedan realizar puedan ver de nuevo esta grabación y también puedan ver un video que les enseñamos a usar el visor web. Algo que no mencionamos, ¿saben? Es que el proyecto, una vez levantado, se sube una versión light, digamos, en la nube, ¿no? O sea, que ustedes pueden ver su proyecto y mostrárselo a su cliente en la nube, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver rapidito un proyecto de vías. O sea, ustedes hacen el levantamiento y una versión light, como vuelvo y se lo repito, entras al Library Manager y en el Library Manager pues tienes un proyecto, tu proyecto, mejor dicho, que se lo puedes mostrar a tu cliente, le puedes, o sea, no los entregables finales, ¿no? Que ya son la nube de puntos LAS, el DTM, el DCM, ¿no? Sino interesante que le puedas mostrar, mira, acá está tu proyecto, pues puedes ver una versión aquí de lo que te voy a entregar, ¿no? Y esto es en la nube, esto lo pueden ver hasta en un celular, o sea, en un celular el cliente simplemente le das el link de tu proyecto y el cliente puede ver esta versión. Súper loco, ¿no? Luego puedes enviarnos los costos de los planes, sí, por supuesto que sí, lo vamos a enviar. ¿Cómo me suscribo? No te preocupes, Julián, vamos a mandar toda esa información. Y luego dice, si por ejemplo necesito para a ver, ahí estamos, un caso de proyecto. Gail Pacheco dice, si por ejemplo lo necesito para un levantamiento de 500 hectáreas en selva, ¿ustedes me prueben el sensor o solo dron? Ok, la idea es que tú seas el experto de tu zona y de tu región. ¿Qué pasaría si eres un cliente final y como tú dices, estás en la selva? El cliente final yo le diría, ok, mira, nosotros, lo primero es que no atendemos a clientes finales, esa es la verdad. Te voy a comunicar con un líder de mi industria. Entonces busco dentro de mis suscriptores primero quién es el experto en ese tipo de trabajos. Entonces, prácticamente miren la cadena de valor que existe aquí, pues que no solamente es como que te entrego un sensor, ¿no? Sino prácticamente como que te paso clientes, ¿no? De alguna manera, la empresa lo que hace es formar esa cadena de valor donde yo te paso un cliente, tú le das ese valor también a esos entregables y nuevamente retornas a Lidar para poder, a Lidar Perú para poder suscribirte y atender ese cliente final mediante una suscripción. Si no tienes drone, te podemos dar un equipo también en modo de suscripción, porque la idea es no alquilarte un dron que te cueste pues $300 el día, no $400 el día. Entonces también hay planes de suscripciones para drones, pero la idea es que tú entres a este mundo tipo implementado, ¿no? Entonces, nosotros como tenemos una alianza con DJI, nosotros podemos dar precios totalmente súper buenos, digámoslo así, donde pueden adquirir el dron a un costo económico, pero porque va dentro de nuestros planes, ¿no? Entonces, la idea sería que se vayan implementando y no tengan que arrendar o, digamos, entrar en una suscripción de drones cuando ustedes mismos pueden hacer ese levantamiento. Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿no? Luego dice Joel Arce, dice, prestan el sensor más el kit. ¿Se refiere al transportador que es el M300 o solo el sensor para adaptarlo a cualquier plataforma y que para el tema PC? Nuevamente, no hay ningún costo adicional para camionetas, para backpack, si vas a hacer interiores, si vas a hacerlo caminando o si vas a hacerlo, por ejemplo, en camioneta utilizando el sensor anclado a la camioneta, ¿no? Pero cuando ya se trata, digamos, de drone, ese es un equipo totalmente diferente, pues, y que lleva una suscripción de drone que te incluye el piloto. Entonces te incluye también que te ayude en la planificación de vuelo. Quizás podría utilizarse como que tu primera suscripción también te amarras a una suscripción de drone, pero con el fin de que tengas una capacitación en campo, ¿no? En vivo cómo se despliega, cómo se conecta, cómo vuela. Entonces, como que matas dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad?
Entonces estarías como que tu dron, procesos para poder tener un buen vuelo y además tu equipo líder, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Entonces luego Rodrigo Aldaz, en el caso de un levantamiento para una línea de subtransmisión eléctrica, ¿se cuenta con metros lineales o por áreas? Brutal tu pregunta, Rodrigo Aldaz. El caso de vías y el caso de corredores de líneas de energía, estamos hablando lineales, ¿no? Eso es. O sea, no es en hectáreas. Áreas, pues solamente todo lo que sea abierto, ¿no? Y todo lo que sea lineal, eh, pues se mide en kilómetros, ¿no? Buena pregunta. ¿El producto entregable es posible para utilizar en modelados BIM? Por supuesto que sí. Así es, Alexander. No hay ningún problema. ¿Cuántos días dura la capacitación? La capacitación no es parte de que te haga perder tiempo en tu suscripción. O sea, es algo que una vez suscrito, eso no cuenta para tus días, digamos, de suscripción. La capacitación dura 3 días. Esta capacitación eh, es una capacitación realmente muy versátil, puesto que el sensor puede ser manejado realmente por cualquier persona. O sea, es un sensor y un proceso que solamente que es muy fácil de realizar. No hay ninguna parte donde podamos decir, wow, esto es muy complicado. Nada, es muy sencillo, y además que luego el subir la data al aplicativo, al software, LiDAR Manager, lo hace demasiado sencillo. O sea, es simplemente plum, plum, subes la información, tienes que llenarlo en unas carpetas, y en esa misma carpeta, luego de unos días, vas a encontrar tus entregables listos. Tu DTM, tu DCM, tus curvas de nivel, tu nube de puntos clasificada. Y como dice Rodrigo, pues es genial, ¿no? Sí, esto es genial, realmente genial. Imagínense, pues, todo el ahorro, ¿no? O sea, saquen. Dice, hola, aplica para lotizaciones, es decir, el raster puede ver las coordenadas y dónde ponerme según mi posición. Es decir, el raster puede ver las coordenadas y dónde ponerme según mi posicionamiento. Renzo, si ahí puedes contestar la pregunta, pues recuerde que yo veo toda la parte de negocios, comercial, y el área, pues, que soy, digamos, como que el que te voy a ayudar a este crecimiento, ¿no? Así que, Renzo, una pregunta ahí. Bueno, sí, sí, te respondí por chat, pero igual le aclaro, bueno, la nube es una nube de puntos en formato LAS con S o LAS con Z, como la quieran trabajar. Esta se puede también poner otros formatos, y donde se le pueden realizar las mediciones en 3D, se puede hacer en la nube, que es georreferenciada, mucho más precisa que una nube de puntos por fotogrametría, y pues también tienes retornos del terreno cuando hay vegetación en la que la fotogrametría no llega. Asimismo, también puedes realizar derivas de la nube de puntos, el DCM y el DTM, filtrando la nube. Pues filtras la nube de terreno, te quedas con el DTM, y lo demás pues es el DCM, y ahí puedes realizar los cálculos, tanto de distancias, puedes ubicarte en el espacio, no hay ningún problema con cálculos de volumen, sacar curvas, etc. Perfecto, excelente. Luego, buena pregunta. Si tengo que levantar más de 2.400 hectáreas y estoy suscrito al plan Enterprise, ¿cuál sería el costo por hectárea adicional? Muy buena pregunta. Esto no es un límite, Escobedo García, Herman, este no es un límite. Es decir, que tú puedes estar suscrito, si quieres, a 2 Enterprise, o lo que te dije, que es coges la trimestral y tienes 3 meses para poder hacer no 2.400 hectáreas, sino 2.400 por 3, ¿ok? O sea, trimestral pues te incluye 2.400 más 2.400 más 2.400, que puedes realizar hasta en 90 días, ¿no? Así que creo que eso responde a tu pregunta. Pues creo que con eso puedes cubrir cualquier tipo de área, estás recubierto, y además tienes el tiempo para hacerlo. O sea, tomándolo de nuevo, tomando el ejemplo, me suscribo 3 meses, ok, primer mes hago 1.000, segundo mes hago 1.000, el tercer mes, si quiero, puedo hacer 4.000 o 5.000, porque es acumulativo. Nunca lo voy a perder. Nunca vas a perder tus hectáreas. Tus hectáreas las puedes usar en el siguiente mes, ¿no? Se reactiva de nuevo, se reinicia. Así que bueno, eso es, amigos.
Muy contento realmente de la mucha participación que ha habido. Realmente ha habido preguntas bastante interesantes, ha habido un muy buen aforo. Esperamos a todas esas empresas dedicadas a la topografía poder hacer una alianza en la búsqueda de distribuidores. Aún estamos cerrando algunas regiones. Si eres experto de una región, pues contáctanos y pues veamos la manera de que te conviertas en ese experto líder de tu región, ¿no? Trae muchísimos beneficios, ¿no? Los beneficios no solamente técnicos, sino también de marketing, ¿saben? Porque ese acompañamiento, nosotros que hacemos como una bulla y mailing, así como se han enterado ustedes de todo esto, pues imagínense la repercusión que tenemos para nuestros suscriptores, ¿no? Es como una super ola, ¿no? Y para nuestros amigos de Paraguay, de México, tenemos amigos de Chile, de Argentina, que también están aquí conectados, pues tienen a Sandra Mina, que es la encargada de ver representantes también en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá también. Y pues también pueden contactarse o se contacta conmigo y yo también los derivo. Así que siéntanse en la libertad de encontrar esto una muy buena oportunidad de negocio, una manera completamente diferente. Y señores, si ya tenemos mucha competencia de fotogrametría, que es buena y que se siga dando y perfecto, pues también tengamos un portafolio de algo nuevo. No nos quedemos en simplemente en tener un solo camino, pues abramos más mercado. Aplicaciones líder hay muchísimas y el mayor miedo de empezar líder va a ser siempre, primero, el equipo, tener que invertir un super monto, 100,000, 90,000, $200,000, dependiendo del tipo de sensor. Y luego la curva de aprendizaje, personal, computadoras, la super máquina de la NASA para que procese la información. Desechen todo eso, señores. Lo desechan todo, una suscripción y listo. Ya están enrumbados. En 24 horas pueden tener un sensor. Así que eso es todo, señores. Muchas gracias. Les agradezco su participación, muy activa. Gracias por sus comentarios, súper positivos también. Y nada, pues esperemos que vayamos más adelante con esto. Como les prometí, a sus correos y por WhatsApp también, creo que podría mandarles el link de la grabación para aquellos que llegaron un poco tarde, no pudieron ver. Les mandaré eso y también el link del proyecto para que puedan participar con el LiDAR Manager, puedan trabajarlo y unos videos por ahí interesantes. También no me he olvidado de mandarles eh, la planificación. Perdón, los planes para que puedan revisarlos. Y nada, estamos en contactos. Gracias, Einer, aquí. Gracias, Lorena, también. Si nos puede enviar los puntos perfecto. Gracias, saludos desde Ecuador, nos dice Gabriela Alejandra Moya. Gracias, Gaby. Germán, muchas gracias, Carlos. Igual, Germán, gracias por tu pregunta. Gracias a todos. Y nada, señores, les agradezco mucho. Gracias, Jaime, también a ti. Eso es todo. Muchas gracias, señores. No sé, Renzo, unas palabras y terminamos. A todos. Muchas gracias. Muy agradecido por la influencia y por la pregunta. Muchas. Tengan buena tarde. Hasta luego, señores. Un abrazo. Gracias.